un poco de tu tiempo aquí para Radio Mordisquito, para el informativo cordobés. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Todo bien, por suerte, terminando el Bien. año. Quisiéramos... Sí, bueno, una pregunta personal, Norman, ¿cómo terminás vos el año? Bueno, ha sido un año intenso, pero bueno, hemos cumplido varios objetivos que teníamos, así que se puede decir que un año satisfactorio, pero intenso y sin duda difícil también por la cuestión económica, ¿no? No ha sido sencilla para la gran mayoría del país, uno no escapa a las generales de ley, pero por suerte, digamos, podríamos decir que en el promedio no ha ido quizá mejor que al común del argentino, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un año cargado, digamos, fue todo un desafío el tema y costo de nivel de vida, ¿no es cierto? Y tratar de remarla en un dulce de leche, ¿no? Pero bueno, en general podríamos decir bien, esperando poder descansar un poco en enero, ¿no? Sí, sí, sí. Ya están advirtiendo que va a haber aumentos de muchas cosas en enero, así que no sé qué tanto se va a poder descansar. Sí, no va a ser sencillo. Bueno, Kevin, te doy la palabra. Bueno, gracias, Misael, y gracias por cederme el espacio. Te quería preguntar, Norman, si cómo se entiende este año 2024 desde la opinión pública. Bueno, ha sido un año típico de los contextos de Norman. ajuste. Un año parecido al 2016, donde también Macri, en su primer año de gestión, implementa un ajuste. La diferencia es que el ajuste de Macri fue más suave, fue más gradualista, digamos, que era lo que, cuando él hacía un balance de su presidencia, hacía esa reflexión y decía que si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría lo mismo, pero más rápido. Y eso efectivamente es lo que hizo Milei, ¿no? Implementó un ajuste más fuerte que el de Macri. Vamos a esperar las cifras oficiales del PBI del INDEX, se van a conocer en los próximos meses, pero lo que se estima que la economía argentina, el PBI va a caer este año alrededor de un 3%. Eso es un típico proceso de recorte. La caída con Macri osciló entre el 2,5 y el 2,6, o sea que no sería raro que este año sea mayor, por eso estamos hablando de un 3%. Pero con una salvedad, estamos hablando de un 3% en un año en que el agro le fue relativamente bien, porque acordémonos que el año pasado la sequía fue histórica, o sea que el PBI te caiga 3% en un año en que el agro se recuperó de la sequía del año pasado, es todo un síntoma, porque lo que te dice el INDEC es que sin el agro la caída de la economía sería entre el 5 y el 6%. Que ahí vos ves la dureza del ajuste, también fue un año de ajuste en los ingresos de las mayorías. Claramente en las jubilaciones lo sintieron, muchos de los ingresos de los salarios también. Entonces, desde el punto de vista del proceso socioeconómico, ha sido un año en que el gobierno eh, tomó la decisión política de ajustar algunos números fiscales a costa de las mayorías, y eso se está sintiendo en la actividad y en el consumo, ¿no? El consumo viene cayendo mes a mes, todos los números interanuales vos tenés caídas. El último reporte del INDEC marcó caídas en supermercados, en autoservicios, en shoppings. O sea que pese al relato del gobierno de que la economía ya salió de la recesión, los números no están mostrando eso. Sí están mostrando una posibilidad de salir de recesión para el 2025. Hay que ver si se verifica, pero bueno, lo cierto es que todos los indicadores duros y blandos te marcan, ¿no es cierto?, la dureza del ajuste. Este ajuste, sacando con la comparación que siempre hemos realizado con Macri, ¿con qué otro periodo se puede comparar el ajuste de Milei? ¿Con la dictadura o con otros gobiernos de la historia argentina? Pues siempre hemos comparado últimos con Macri. No, la comparación más inmediata es con Macri, porque además es un gobierno que surge igual que Macri, surge de un balotaje, ¿no? Por eso la composición, incluso la composición electoral que lo lleva al poder es muy parecida. La dictadura es un proceso del otro tipo, donde además la sociedad argentina era distinta. La sociedad argentina que acompañó a Milei es la más parecida a la que acompañó a Macri en los... Por eso me parece la comparación más pertinente. Y además el hecho, insisto, políticamente, de que haya ganado en segunda vuelta, igual que Macri, hace que sea
mucho más pertinente esa comparación que cualquier otra que pueda vos tener la historia. Y además, como dijimos, digamos, la decisión de ir más lejos, más rápido, pero en la misma dirección que Macri, es lo que también termina asimilando los dos gobiernos. Y de hecho, cuando vos mirás la última encuesta de Opina, lo que te muestra la encuesta esa es que Milei terminó el primer año muy parecido a lo que lo terminó Macri, ¿no? En términos de opinión pública, con apoyos de orden del 50%, en la encuesta de Opina, en algunas encuestas un poco más por abajo, alrededor del 45%, pero dos balances muy parecidos. A favor de Milei, yo diría que el hecho de que vos termines igual que Macri al final de tu primer año de gobierno, haciendo un ajuste más duro que el que hizo Macri, es un dato favorable a Milei. En contra de Milei, diría yo, bueno, el hecho de que vos termines el primer año en esos niveles marca la resiliencia y el apoyo, pero al mismo tiempo te marca que hay un núcleo duro de detractores y de opositores que Milei nunca logró perforar. Por ejemplo, Macri en su momento logró tener una expectativa y una imagen positiva, incluso entre electores que no lo habían votado. En cambio, en el caso de Milei, es el 44 que lo votó a Massa, 44, casi 45, que lo votó Massa en el balotaje de 2003, siempre tuvo mala opinión de Milei y no tuvo expectativa. O sea que, contra esa comparación, a Macri le fue un poco mejor, y lo que explica la diferencia claramente es que el ajuste de Macri fue mucho más gradual o más suave comparado con el de Milei. Claro, con esto de que Milei empezó con el discurso de sin gradualismo, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Norman, te quería preguntar, entonces, ¿cómo termina el año Milei con la imagen pública en términos generales? ¿La termina bien, la termina regular o la termina mal? Está buena la pregunta. Vamos a tomar tres variables. La imagen de gestión de Milei, o sea, que es la del gobierno de él. Él termina con un promedio de imagen positiva del 48 y una negativa del 49, o sea que vos ahí tenés un saldo desfavorable de un punto. Estamos hablando de un punto que no es estadísticamente significativo, así que podríamos decir que el gobierno termina la gestión empatado, lo mismo positivo que negativo. Cuando te vas a la aprobación, es decir, no la imagen, sino lo apruebo o no lo apruebo la gestión de gobierno, termina con un 47 positiva, 48 negativa, promedio estamos hablando. Vos fíjate que ahí también tenés un punto en rojo, pero estamos hablando de un empate técnico, polarización. Y cuando vamos a la imagen de él, o sea, del presidente, no de su gobierno o la aprobación de gestión, termina con una imagen positiva del 49 y una negativa del 48. Ahí tiene un saldo verde a favor, un punto, pero estamos hablando de empate técnico. O sea que claramente es una gestión que polariza opiniones y que eso se traslada a la aprobación y también a la imagen del presidente. Termina empatado, no le sobra nada, pero mantiene una resiliencia. Si vos pensás que lo votó casi 56%, el 48, 47 lo esté apoyando, y lo esté aprobando y esté acompañando, significa que ha perdido unos entre 8 y 9. ¿Es mucho o es poco? Bueno, lo volvemos a decir, comparado con el ajuste que hizo, es un buen resultado, pero comparado con la gestión de Macri, bueno, le podría haber ido un poco mejor si el ajuste hubiera sido menos intenso, pero él está orgulloso del ajuste y de hecho se ufana de haber hecho el ajuste más grande en la historia de la humanidad, con esa retórica ampulosa y casi adiposa que tiene, donde siempre exagera todo. Pero podríamos decir que el balance del primer año es que él logra una resiliencia y el apoyo donde tiene números cercanos al 50%, en el promedio por abajo del 50%, pero cercano. Pero al mismo tiempo tiene una posición muy fidelizada, digamos. Todos los que lo votaron a Massa, Unión por la Patria, el año pasado en balotas, son firmemente opositores, están en contra, desaprueban la gestión, no tienen expectativa en Milei y además tiene una imagen negativa tanto de él como de su. O sea que ese es el balance final, digamos, a 30 de diciembre, digamos. Puede aparecer alguna otra encuesta, pero en general todas las que hemos visto, si hacemos un promedio, el resultado es el que te estoy diciendo. Y Norman, y respecto a la figura de la oposición, ¿viste a un crecimiento desde este último mes de diciembre de una figura opositora al gobierno de Milei? Sí, hay dos fenómenos cruzados. Una es la resiliencia de Kicillof como el opositor mejor ubicado, la imagen positiva de Kicillof, promedio de las últimas encuestas del 40%,
contra una negativa del 56, tiene más negativa que positiva, pero es el que tiene la imagen positiva más alta de los opositores. Sergio Massa, que fue un candidato y sacó casi 45% hace un poco más de un año, tiene una positiva de 30% contra una negativa del 65%. Vos fíjate que tiene menos positiva que Axel y tiene más negativa, mientras que Cristina Fernández tiene un 36% de imagen positiva y un 60% de negativa en el promedio de las últimas encuestas. Está cerca de Axel, pero está un poquito por atrás. ¿Dónde le gana claramente Cristina a Axel? En visibilidad. Si vos preguntas en una encuesta quién es el opositor principal a Milei, Cristina en todas las encuestas está mejor que Axel. O sea, yo diría que hoy la disputa de liderazgo opositor está entre los dos, una disputa cercana, digamos, o sea, cerrada, no hay una ventaja nítida en ninguno de los dos, que yo te puedo decir hoy ya el mejor opositor es este, diría que es una condición que está por dirimirse, pero si vos tomás dos variables, en imagen a Axel le va mejor y en percepción de nitidez opositora le va mejor a Cristina. Y eso tiene que ver también con que Milei ha elegido a Cristina como la opositora principal en los últimos meses, más allá de que siempre en todos los cruces con Axel también lo ratifica como el modelo contrario, ¿no? Hemos entrevistado a una politóloga también la semana pasada que hablaba de que la polarización política nuevamente le hace juego o beneficiaría a Javier Milei. Te quería preguntar a vos, también como politólogo, si coincidís con esta premisa. Sí, estoy de acuerdo. Claramente en los últimos meses se ha diluido totalmente la fuerza de las demás figuras e incluso de los otros sellos. Y cuando vos ves el promedio también de las últimas encuestas que miden intención de voto para el 2025, que son por supuesto encuestas preelectorales y en algún punto prematuras, falta mucho todavía para la elección, hay que ver si va a haber paso o solamente va a haber general en octubre, tampoco se sabe eso, pero en todas las encuestas en general vos tenés una pelea muy marcada entre la Libertad Avanza y lo que es Unión por la Paz. Y los demás ellos no llegan ni siquiera a los dos dígitos. Pero la UCR del Gusto, que es opositora, la izquierda, el peronismo federal, los partidos provinciales, no llegan al 10% de intención de voto, mientras que la Libertad Avanza supera el 30% y Unión por la Patria roza el 30%. O sea, no, claramente ahí tenés una pelea entre dos actores y los demás son actores de reparto, ¿no? Dos actores principales y dos actores de reparto. Por supuesto, como decimos, es prematuro saber todavía cómo va a ser la ingeniería electoral del año que viene, porque hay que ver si se vota en dos turnos o en uno, agosto, octubre o solamente octubre. Y hay que ver también cómo llegan los sellos, si el peronismo logra llegar unido y si la Libertad Avanza va con sello y candidato propio en toda la provincia o va en alianza con el PRO, por ejemplo, o con la Unión Cívica Radical. O sea que ese diseño de ingeniería electoral todavía no lo sabemos, pero más allá de eso, hoy medir los sellos sueltos, claramente tenemos una primera minoría que es la Libertad Avanza, alrededor de un 35% de intención de voto, y un peronismo unificado, suponiendo que se mantenga en esa condición, que roza el 27, el 30. Tenés una ventaja del oficialismo y tenés un oficialismo, la Libertad Avanza, que en todo se consolida a costa de sus socios como el PRO y la UCR, ¿no? Que Pero prácticamente queda diluido, no llega ni siquiera al 10%, después de ser un partido que fue presidencia a nivel nacional e incluso ve amenazada su condición de liderazgo en Cava, ¿no? Que es donde el PRO nace. Y respecto ahora, Norman, te lleva un poco más hacia el territorio provincial. ¿Cómo estás viendo vos el panorama de la opinión pública acá en la provincia de Córdoba este 2024? Bueno, en el 2024 Milei cierra la provincia de Córdoba con un 57% de imagen positiva, 40% de negativa. Si vos pensás que él sacó 74% en nuestra provincia, claramente ahí tenés una merma de 17 puntos porcentuales. De todas formas, tiene todavía el acompañamiento de más de la mitad, o sea, un buen resultado, no tan brillante o tan estelar, pero sí importante. El gobernador Martín Yardora cierra el año con un promedio de imagen positiva de 58 y una negativa de 35. Si vos pensás que él ganó con el 42% de los votos, claramente está mejor hoy en términos de imagen que el caudal de votos que sacó. Un balance positivo para el gobernador, más allá de la dificultad de la gestión. Mientras que la gestión de Pacerini
tiene una aprobación y una imagen positiva alrededor del 53 contra una negativa del 33. También está un poquitito mejor de lo que lo fue cuando ganó la elección, y sacó un 48-49% de los votos y está en 52-53. No es mucha diferencia, si podríamos decir que en general tiene más o menos el mismo acompañamiento que tuvo cuando ganó, con algunos puntitos de más. O sea que en general, tanto el gobernador como el intendente terminan el año con buenos números, un año que ha sido difícil también para ellos en términos de gestión, ¿no? Porque las finanzas de la provincia y de la ciudad también sintieron el ajuste y también sintieron la falta de fondos retaseados por la nación, ¿no? Pero podríamos decir que en términos generales, tanto Pacerini como Yardora terminan con mejores números de lo que lo acompañaron cuando fueron votados en Córdoba y en la ciudad, en la provincia y en la ciudad, mientras que en el caso de Milei termina con buenos números, pero con números inferiores al caudal que lo votó en noviembre del año pasado, ¿no? Y en el caso de Milei, esos pérdidas de 18 puntos que comentás, que tiene una figura del 54%, ¿quién lo capitaliza? ¿Lo capitaliza el ex gobernador Schiaretti, el gobernador actual Martín Yarlora o una figura de la oposición? No, no los capitaliza nadie porque eso es imagen positiva, no ves todavía buena intención de voto, ¿no? Son puntos de imagen que Milei pierde, pero no es que se trasladan a los otros actores, son puntos de imagen que pierde él. O mira en general la imagen positiva de Schiaretti, él se mantuvo siempre en la misma imagen positiva, no es que tuvo más o menos en función de lo que tenía en Milei. Schiaretti termina el año con un promedio de imagen positiva de 64, fíjate vos qué alta que es, incluso mayor que la de Chardora, y una negativa del 34, pero a lo largo del año siempre Schiaretti estuvo en torno al 60%. O sea, no es que Schiaretti bajaba cuando Milei tenía más imagen, no, son dos variables que corren para niveles distintos, ¿no? No es que uno sube cuando el otro baja en este caso. Y en el caso, ahora te llevo un poco más, ya sé que es muy, no es tan oportuno hablar de listas, no, pero sé que acá en Córdoba se está viendo mucho run run para ver las conformaciones. La diputada nacional de Natalia Soto hizo un acto pidiendo o encabezar o formar parte de la lista del partido cordobés, como dicen algunos medios, al partido oficialista, a la primer minoría. Sectores del radicalismo que dicen que va a haber una o dos listas dentro de la Unión Cívica Radical, el sector del PRO. ¿Vos crees, cómo estás viendo vos el panorama? ¿Vos crees que va a haber el gobernador va a imponer su candidato en diputado en base a las encuestas, o lo que pasa en el trajín, pensando en agosto si de paso, pensando en octubre si el gobierno deroga cambia el sistema de juego electoral? Sí, es interesante la pregunta. Bueno, obviamente el gobernador va a mirar todas las encuestas que están dando vuelta y va a terminar decidiendo también el perfil de la lista y de la cabeza de lista en función también de lo que el perfil o la impronta que le quiera dar a la lista de Hacemos por Córdoba. Claramente, si la gestión de Milei llega peor de lo que está ahora, tienen ser las chances de una figura más nítidamente opositora, que podría ser Natalia de la Sota. Si Milei no llega con tantos problemas, probablemente elijan una figura más moderada o un opositor más contemporaneizado, ¿no? Así que esos, digamos, serían los dos principales dilemas. ¿Cómo llega Milei? Y en función de eso se elige un candidato o candidata más nítidamente opositor o un opositor más moderado, si Milei no llega con tantos problemas a la elección. Después de eso viene la ingeniería, ¿no? Electoral, en el sentido de qué va a pasar con la Libertad Avanza, si va como candidato propio o si va con alianza con el juecismo, por ejemplo, con Luis Juez de candidato o con Rodrigo de Loredo de candidato, o con un candidato de PRO. En principio, la última definición de mi ley fue o vamos juntos en todos los distritos o vamos separados en todos, llevando, digamos, al PRO una especie de dilema, el PRO, o Macri, mejor dicho, que el líder de PRO todavía dijo que está de acuerdo con eso, pero claro, hay que ver cómo eso se termina plasmando en el territorio, porque de hecho la última noticia en ese marco fue que Jorge Macri, primo de Macri, también del PRO, decidió desdoblar las elecciones en Cava, o sea, votar los cargos locales en una fecha separada, distinta de la nacional. Votaría Cava cargos locales el 6 de julio y eso en las huestes de Milei fue leído casi como una declaración de guerra, ¿no? Si Milei interpreta esto en el sentido de una fractura irreversible con el PRO, entonces probablemente decida ir con listas propias a todo
todos los territorios, incluido Cava, y entonces confrontar con su aliado político. Eso lo decimos en términos de hipótesis porque hasta que no se termine de verificar, pero hoy pareciera que fuera el escenario, ¿no? Entonces, en ese caso, Hacemos por Córdoba podría enfrentar una oposición dividida, no una oposición unificada entre la UCR, el PRO y Libertad Avanza, sino una lista del PRO por un lado y una lista de Libertad Avanza por otro, y obviamente eso lo beneficiaría a Hacemos por Córdoba, ¿no? Mientras más dividida vaya la lista opositora, más chances tiene Hacemos por Córdoba de hacer una buena elección en provincia, ¿no? Y ahí hablando de eso te quiero consultar. Hay rumores en un diario de tirada por web que dice de que va a haber tres listas del peronismo en Córdoba. Una por el partido cordobés, otra por una lista que sea apadrinada por la expresidenta Cristina Fernández y la tercera en el caso de que sea del Frente Renovador o Natalia de la Sota. Y también te cierro con otra. ¿Vos crees que a Natalia de Sota le sube la imagen positiva jugando por fuera del partido cordobés o dentro de la estructura provincial del partido? No, me parece que Natalia Lesota, más allá de que tiene un posicionamiento más nítidamente opositor, frente a Milei, ella lo ha dicho abiertamente, es orgánica, no la veo jugando por fuera de la lista de Hacemos Unido por Córdoba, ni con Massa ni con Unión por la Patria. Sí, creo que puede haber dos listas, una de Hacemos Unido por Córdoba y otra de Unión por la Patria, de kirchnerismo y peronismo acá, ¿no? Pero veo muy poco factible tres listas, sobre todo porque no la veo a Natalia Lesota rompiendo, ¿no? Claro. Norman, quería preguntarte, no quiero ser insistente con el tema de la imagen de Milei, ni mucho menos, pero estaba leyendo que según la consultora Delfos, Milei tiene una aprobación en Córdoba del 67% en la ciudad de Córdoba capital, pero en el interior de la provincia tiene un 56%. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, eso porque en general en el interior se sienten un poco más los efectos del ajuste económico sobre determinadas actividades, casos, por ejemplo, el agro, digamos, y bueno, estamos hablando de un entramado productivo que es muy fuerte en Córdoba. Yo te llevo un ejemplo más drástico, más extremo, si se quiere. El año pasado, Luque, la localidad de Luque, con una actividad productiva importante de Departamento Córdoba, Río Segundo, le aclaramos a la audiencia de que no es de Córdoba ni de la provincia o del país. uh-huh, eh, Milei sacó 82% de los votos. La nota, estoy hablando de un número altísimo, por supuesto mayor que Tucumán en su momento. Y este año esa localidad sufrió muy fuerte la crisis, digamos. De hecho, el desempleo creció muchísimo porque la principal actividad productiva que hay ahí, que es la producción de alario, con lo que era la Drean antes, digamos, de electrodomésticos, tuvo que despedir un montón de trabajadores. O sea, ahí vos tenés un ejemplo palpable de cómo el ajuste impacta de manera negativa sobre sectores. No es extraño ahí que vos tengas una aprobación más baja, porque claramente aún aquellos electores que no votaron a mi ley terminan sufriendo las consecuencias de sus programas. Entonces, ahí tenés un ejemplo bien tangible de esta diferencia. Che, ¿por qué tanta diferencia de aprobación entre el interior y la capital de provincia, ¿no? Y respecto, y ahora con esta, si se da va a agravar la situación sabiendo que Córdoba, otro de los ingresos no solamente el desarrollo industrial, sino el turístico, también puede caer la imagen positiva del presidente Milei en el corredor turístico de Córdoba, sabiendo de que muchos números dicen que va a ser una temporada dura en la provincia. Sí, sí, por supuesto, en la medida en que la temporada sea mala y la crisis se agrave o se mantenga, es decir, no rebote, las chances de la tolerancia a mi ley se complican. Mientras más se prolongue la situación de estancamiento productivo y no haya un rebote que impacte en el metro cuadrado del elector, la paciencia social se va a agotar, no es un chicle, ¿no? Claramente. O sea, se estira, digamos, una posición un chicle, pero no es un chicle. ¿Hasta dónde se estira? Bueno, eso, obviamente, para eso hacemos el seguimiento de datos de la encuesta, digamos. Uno puede tener muchas hipótesis, pero terminan siendo los datos empíricos del relevamiento que te terminan diciendo cuando se terminó de agotar la paciencia social. Hoy claramente Milei todavía tiene una paciencia social, si no, no tendría un promedio de imágenes de aprobación de
45 y el 48, ¿no? Pero bueno, claramente un riesgo pensar que eso es un activo intangible conquistado para siempre, no es un activo para siempre. Vos hoy tenés apoyo y mañana no lo tenés. La opinión pública es volátil y cambia de opinión, y justamente eso hace que haya que medir continuamente para ver si los números de apoyo, de imagen de una gestión, tanto provincial, nacional como municipal, se siguen sosteniendo o han entrado en una zona roja, ¿no? En esta volatilidad que vos planteás, Norman, y que yo también coincido, quería preguntarte si Milei no ha tenido una cierta estabilidad de la opinión pública. Sí, claramente, es lo que venimos diciendo, ha tenido una resiliencia y por eso hoy cierra el año con esos números de aprobación y imagen positiva. Pero al mismo tiempo también ha mostrado estabilidad en la oposición. Si 45 o 47% que tiene mala opinión de él y de su gestión, o sea, también mantenido estable, ¿no? Nunca bajó. A diferencia de Macri, que sí logró en su momento una cierta expectativa de aquellos que no lo habían votado en el balotaje. Milei nunca pudo hacer eso. Y respecto a esta estabilidad, ¿los medios jugaron un papel clave también para lograr una estabilidad de la imagen del gobierno? Los medios de Sí, comunicación. pero ahí yo tendría un matiz, porque con Macri también, digamos, los medios operaron a favor, digamos, el sistema de medios hegemónico. Eh, Juega un papel importante, pero en el caso de Milei me parece que la diferencia, que lo que ha logrado manejar con más eficacia Milei es el tema de las redes, ¿no? Ellos, el gobierno de Libertad Avanza tiene un sistema periférico de voceros eh, informales, no estoy hablando de Adorno, sino de los voceros informales, la militancia libertaria, que en realidad no es una militancia, sino que hay varias militancias ahí. Un sistema de amplificadores, digamos, digitales de la voz del gobierno. Me parece que ahí hay una diferencia entre Macri y Milei que tiene que ver con la evolución, porque claramente estamos hablando de algo más moderno, digamos, una comunicación. Milei nace, de hecho, como un fenómeno de redes, y ese diferencial lo sigue sosteniendo, pero, y acá introduzco un matiz, en general, ahí vos tenés un núcleo duro, que es el que lo votó Milei en la primera vuelta y en la paso del año pasado, que es el 30%, no es el 55,6 con que gana, ni es el 45-47 que tiene hoy, ¿no? O sea que vos tenés ahí un núcleo duro del 30%, que acompaña a Milei en las dos rondas electorales primeras de 2023, que es su núcleo duro de adherente, que está de acuerdo con todo lo de Milei, y tenés un 17, un 15 o un 17%, que es el voto de Juntos por el Cambio, de los cuales 23 puntos son los que en su momento le aportó, podríamos decir, Bullrich, que se sostienen, no al 100%, sino diría esos 23 puntos, se sostiene hoy un 17, un 20% con todo lo que hay un matiz entre un núcleo duro de adhesión y un núcleo de adhesión, pero más blando, ¿no? Un poco más volátil. Y ahora yo te hablo un poco con respecto a una figura que no hemos hablado, el rol de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Usted cree que va a jugar un papel clave? ¿Va a seguir estando en el PRO? ¿Cree que se va a formar parte de lo que dicen algunos medios en la Hacemos por Nuestro País, que es el armado que está armando el ex gobernador de Córdoba, Schiaretti? Bueno, hay que ver primero qué pasa con el PRO, porque el PRO hoy tiene una disputa entre Bullrich y Macri. Macri está el líder formal del PRO, pero es cierto que su poder se ha ido desgranando y de hecho el sello hoy mide muy poco en las encuestas. Patricia Bullrich casi que ha dado el salto, es casi una ex pro, diríamos hoy, porque hoy juega abiertamente para Libertad Avanza y ella quiere confluir en una alianza, en un mismo frente electoral. O sea que hay que ver cómo se dirime eso, si termina habiendo no alianza entre el PRO y la Libertad Avanza el año que viene, con esta condición que Milei puso y que Macri pareció aceptar, que es junto en todos los distritos o separado en todos. Ya dijimos que la decisión de Jorge Macri en Cava es un primer nivel de obstáculo a esa alianza. Y en esta disputa, cómo termina jugando la reta, ¿no? Porque la reta pierde la paso el año pasado con Bullrich y a partir de entonces se diluye su posicionamiento nacional. La imagen positiva de la reta hoy en el promedio de la última encuesta 24%, contra una negativa de 63%, o sea, una imagen positiva mucho más baja que la de
de Axel, que la de Cristina y que la de Massa incluso, y una negativa más alta, ¿no? Con lo cual él tiene que ver cómo se recicla a futuro, cuál es su perspectiva, ¿no? Si va a ser un opositor nítido de Milei y cómo va a jugar. Por ejemplo, Lustó ha definido que va a ser un posicionamiento opositor de Milei. El problema de Lustó es que claramente tiene una visibilidad menor que otras figuras, pero es incierto, digamos, sería muy difícil hoy pensar dónde va a terminar jugando la reta, porque obviamente una decisión estrictamente personal, táctica y estratégica de él. Es cierto que suena como posible integrante de una tercera vía que está tratando de armar el cordobesismo, pero bueno, hay que ver cómo eso termina de cuajar o no, ¿no? Porque de hecho la reta en algunos momentos ha subido la visibilidad de su posicionamiento opositor, pero en la medida en que él no decida romper o quedarse dentro del PRO, no termina de cobrar nitidez su posicionamiento en el escenario nacional, ¿no? Sí, yo te preguntaba también porque en Córdoba, el partido cordobés, hay figuras o figuras políticas que forman parte del gabinete provincial, de la municipalidad de Córdoba, que vienen de estas líneas del PRO. Y también te debo a la siguiente pregunta, si estas líneas del PRO, de otros partidos políticos, le pueden perjudicar un daño a Hacemos por Córdoba o Hacemos Unidos por Córdoba, ya que forman parte de distintas esferas o militantes o actores que vienen tanto del sector del PRO como sector del peronismo, que coquetean a nivel nacional a través de organizaciones sociales o en el caso de algunos simpatizantes del radicalismo que conduce Miriam Prunoto. Y por ahora no se está viendo. Al contrario, como vemos en el balance provincial y municipal, tanto la gestión de gobernador como la del intendente terminan con buenos números del año. 2025 habrá que ver. Me parece que depende de la ingeniería electoral y del armado, ¿no? Si el PRO se termina rompiendo o no, si termina fracturando o no, si se define la conducción del PRO para una alianza con la Libertad de Avanza o no, y en función de eso, como termina siendo también la ingeniería electoral con paso o sin paso, ¿no? Bueno, Norman, muchísimas gracias por cederle su tiempo al Multimedio Mordisquito en este programa y en este año para nuestro medio de comunicación. Muchas gracias para ustedes, gracias por el espacio y saludo a toda la audiencia, que tengan un buen cierre del año y un mejor comienzo del 2025.